De todos los trabajos, desarrollos e investigaciones realizados a través del proyecto ALMA, ALMA significa Análisis Lógica y Múltiple Asesoría. Entre estos trabajos se encuentra el de la quiroscopía, o en otras palabras, el análisis por escaneo quiroscópico. Quiroscopía viene de mano, análisis gráfico de la mano. Es decir, los quirogramas son las líneas que tenemos en las manos, y esas líneas que tienen las manos, que existen en las manos, no están ahí casualmente, provienen de los impulsos cerebrales que el cerebro va generando a través del sistema nervioso las diferentes reacciones orgánicas, entre ellas los movimientos de las manos. Esas reacciones neurológicas en las manos van revelando determinados factores, que es lo que se ha establecido a través de las investigaciones para poder realizar un desarrollo de un diagnóstico, que es ese análisis por escaneo quiroscópico que se hace mediante un software que es también de nuestra creación exclusiva. Les voy a explicar dentro de las funciones psíquicas, como tenemos acá, como podemos ver en este esquema. Esto ya lo he mostrado en otras oportunidades. Es un esquema de todas las funciones que existen en la mente. Y estas funciones que aquí representamos se acaban traduciendo en esto que son las líneas que aparecen en la mano y que es lo que utilizamos como elemento de estudio. Entonces aquí cada línea tiene una revelación diferente según cuál sea, y existen básicamente las líneas, marcas, trazos, fallas, todo eso revela según la posición, origen, terminación, aspecto, según cómo se presentan en la mano, el tamaño y la intensidad con que están marcadas. Cada una revela determinado tipo de información, y es en base a eso que nuestro software de quiroscopía, de evaluación quiroscópica, es el que nos permite hacer el estudio. Básicamente el análisis se hace primero con una máquina, con un escáner, se verifican las impresiones en la mano. Esas informaciones registradas mediante el escáner en una pantalla, las convertimos, analizamos la presencia de cada trazo y se estudian uno por uno, que se van decodificando por medio del software. Y en consecuencia tenemos algunas informaciones genéricas que nos permiten verificar varios detalles sobre la persona. Es importante, cuando hablamos de quiroscopía, resaltar un detalle que desde los tiempos del pasado, mucha gente hablaba de la lectura de las manos. Nada tiene esto a ver con aquellas famosas lecturas del futuro, con pseudovidencias o cosas por el estilo. No existe nada de eso. Esas prácticas que se realizaban, incluso hasta hoy se realizan, eso es quiromancia. Y la quiromancia simplemente, como todas las magias, son técnicas adivinatorias, pero que en realidad no están adivinando nada. Están simplemente, el místico inventa cosas que no pueden ser corroboradas, y la persona las acepta, y muchas veces en esa aceptación acaba generando en su propia mente un estado de sugestión que es capaz de provocar aquello que el místico le alertó. Pero no hay más nada de eso, no existe ningún otro secreto. Lo que vemos por medio de la quiroscopía es otro aspecto diferente. O sea, los trazos, tenemos 3 trazos principales, tenemos 3 trazos secundarios y tenemos otros trazos auxiliares que pueden aparecer o no dependiendo del caso. Los principales trazos que tenemos son uno de ellos que nos revela el trazo vital, que es la resistencia orgánica
que tenemos, el coeficiente de resistencia orgánica que tiene nuestro organismo. Es lo que muchos le llaman la línea de la vida, pero no se pueden confundir con pensar con que la mano le va a decir cuándo se va a morir. No, eso es tontería. Lo que podemos sí ver es la naturaleza de la resistencia orgánica que tiene la persona, que puede ser un organismo más resistente o menos resistente o tener variables, ¿eh? que pueden determinar algunas cosas sobre cómo su organismo puede reaccionar delante de determinados episodios, pero no cuando va a terminar su vida. Una persona muy resistente puede sufrir un accidente en la vía pública con un automóvil y acaba muriendo atropellado en el tránsito, y eso nada tiene que ver con la resistencia orgánica que la persona tenía a efectos de la conservación de su salud. Otra de las líneas es la que está vinculado a lo que llamamos inteligencia 1, o sea, la razón. La razón es la capacidad que tiene la persona para razonar, para analizar, para trazar, para combinar datos y llegar a conclusiones lógicas, a análisis lógicos que después le van a generar un tipo de información con relación a las situaciones, a lo que puede hacer, a lo que puede conseguir en la vida, y todo siempre depende de cómo pensamos. Entonces, pensamos bien, pensamos mal. Pensamos bien, hacemos determinadas cosas. Pensamos mal, hacemos otras cosas. Y según cómo pensamos, es lo que conseguimos, para bien o para mal. Conseguimos cosas o perdemos cosas. Hay que entenderlo. Otra de las líneas importantes es la que nos habla de la emoción, que es la línea que hacemos referencia al lenguaje cerebral. Es otra de las cosas que hemos desarrollado a través de nuestro proyecto, es justamente la existencia de un lenguaje cerebral. Ese lenguaje cerebral es una relación que existe dentro de nuestro cerebro, organizada básicamente por una secuencia de sensaciones, de códigos sensoriales. Es importantísimo saber cómo es que está funcionando esa parte de nuestro cerebro, porque según cómo funcione es el tipo de emociones a las que estamos sujetos, ya sea que nos podemos provocar nosotros mismos, y dependiendo de las emociones que nos colocamos es también cómo nos podemos afectar en la vida para conseguir ciertas cosas. Luego tenemos otras líneas que serían las líneas de la actitud. Nosotros le llamamos de ICC, información, conceptos, comportamiento. O sea, vamos en la vida permanentemente recibiendo informaciones. Esas informaciones que recibimos a través de los medios, de las personas, de los estudios, en fin, los conceptos, van generando conceptos en nuestra vida. Y tenemos conceptos con relación a todo, a ética, moral, sociedad, religión, política, pero esas cosas no vinieron de inicio en nuestra mente. Alguien las colocó a través de una información, y según la información que nos colocaron desde los inicios tenemos un concepto, eso nortea nuestro comportamiento, y según ese comportamiento son las actitudes que tenemos, para bien o para mal. O sea que siempre estamos sujetos a esas variables que son las que tenemos que manejar y conocer, porque a veces nuestras actitudes son las que nos condenan a vivir determinado tipo de situaciones que pueden llegar a ser complejas, críticas y en cierto grado hasta peligrosas. Tenemos otra línea que dice relaciona la voluntad. La voluntad está muy vinculada a lo que la persona piensa, imagina, siente y cree, a la fe que tiene. Eso es lo que nosotros le llamamos de factor de potencia estimuladora. Ese factor de potencia estimuladora
es una variable que se maneja dentro del cerebro y que es la que no es capaz de colocarnos una determinada información con mayor potencia de la conciencia para la subconsciencia y generar respuestas en nuestra vida. Entonces, todos tenemos cierto grado de fe que genera un estado de ánimo, de mayor confianza, convicción, que nos genera mayor cantidad de voluntad para hacer o de falta de voluntad para no hacer. Y si hacemos o no hacemos, hacemos cosas con voluntad o hacemos cosas sin voluntad, es ahí que pagamos las consecuencias o nos beneficiamos. Y eso está en nuestro cerebro, en la forma que manejamos. En nuestro cerebro tenemos la conciencia y la subconsciencia, dos etapas que trabajan simultáneamente. En la subconsciencia es justamente lo que aparece otra de las líneas, que es la de inteligencia 2 o la línea subliminal, que revela cómo están y cómo funcionan determinadas funciones subconscientes, que son las que pueden de alguna manera, pueden no, van directamente a interferir en nuestras ideas, en nuestros conceptos, van a interferir en los comportamientos, en lo que pensamos, en cómo pensamos, van a buscar, nuestro cerebro va a buscar y rastrear por medio de coordenadas cómo llevarnos hasta lugares donde existen situaciones que pueden sacarnos del problema, como también nos puede conducir a lugares donde nos coloca en problemas. El cerebro es una máquina que de cierta forma trabaja y obedece a órdenes, y una orden mal dada por una forma de pensar errónea puede colocarnos en un abismo que puede ser un infierno. Y nosotros pensamos que no somos capaces, pero sí lo somos. Nosotros mismos muchas veces somos los que cavamos la fosa en la que acabamos cayendo. Muchas veces no, en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque ignoramos cómo es que funciona esto, que es la mente. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Por qué utilizamos esto de forma gráfica? ¿Por qué lo mostramos? Para que las personas entiendan y para que comprendan que esto no es casual. Todo este tipo de informaciones, viendo hace poco algunos programas de televisión, escuchaba aquí en Montevideo un programa que habían traído especialistas del exterior que decían que esto debería existir y que aún no estaba determinado. Los especialistas y los canales de televisión ignoraban que esto ya está registrado aquí en Uruguay, en la Biblioteca Nacional. Lo tenemos registrado desde el año 1996, la primera versión. Y tenemos diferentes versiones que hemos ido analizando sobre los descubrimientos de las funciones psíquicas, pero infelizmente los medios de prensa no han tomado conocimiento, pero la información existe, está a disposición de personas para ayudarlos, para sacarlos de problemas, para resolver problemas. Y uno de los mecanismos que tenemos de diagnóstico son esto: el escaneo quiroscópico, que nos permite de forma técnica levantar alguna información para posteriormente orientar a las personas. Y una vez que podemos orientar a las personas, podemos sacarla de una cantidad de problemas que muchas veces les pueden resultar muy caros. ¿Por qué? Porque los problemas de naturaleza emocional tienen diferentes orígenes, y esos diferentes orígenes tienen que ser analizados y resueltos, porque no adelante una persona decirle tenga pensamiento positivo. No solamente eso resuelve, porque el pensamiento positivo depende de haber resuelto las situaciones que afectan a la vida de la persona. Y esas situaciones que afectan a la vida del individuo, tiene que entenderlas, saber manejarlas, saber enfrentarlas, y una vez que consigue enfrentarlas y resolverlas, ahí entonces comienza a sentirse feliz, comienza a sonreír y puede decir ahora sí voy a tener pensamiento positivo.
Es por eso que nuestro trabajo es el análisis lógico y la múltiple asesoría, porque tenemos que asesorar a las personas en diferentes aspectos. Pero toda la asesoría parte de un análisis que es lógico. Y el análisis lógico tiene que tener algunas bases que las sacamos por medio de este tipo de diagnóstico, que es el escaneo quiroscópico. Este material está a disposición para personas que quieran realizarse un estudio eventualmente, e incluso también para profesionales que se interesen por incluir, profesionales del área de psicología especialmente, que pretendan incluir algo de esto en sus trabajos. Por hoy es todo y seguiremos con mayores informaciones sobre toda esta metodología que resulta muy importante, especialmente para ustedes. Muchas gracias.